las 4:26 seguimos en Me Importas Tú, hoy con nuestra tertulia dedicada principalmente a asuntos relativos al mundo de la educación. Nos acompaña Belén Galindo, periodista. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Encantadísima de estar aquí un día más con vosotros. Un placer. Gracias, Belén. Maite Moro, también periodista. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también encantada, porque además estamos todas como en familia. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Exactamente. Esto va a ser una tertulia de café. Decíamos hace un rato, Amaya, que es como si nos estuviéramos tomando un café en la Plaza del Castillo, pero con más calorcito. Exactamente. Ana Belén Albero, ella es abogada. ¿Qué tal, Ana Belén? Buenas tardes, pues encantada, como decís, estar aquí compartiendo un rato. Gracias, Ana Belén. Y todas además madres y conocen bien la situación del sistema educativo. Estamos ya hablando de la séptima reforma educativa de la democracia, la que propone el gobierno del Partido Popular, el ministerio que dirige el ministro Wert, con reforma y no ausente de polémicas, ¿no? Hay varias cuestiones que traemos hoy al programa, la posibilidad de recuperar la reválida, una fórmula que no ha sido muy bien recibida por algunos sectores educativos. Por otra parte también se plantea la homogeneización de los contenidos en las diferentes comunidades de nuestro país. Bueno, la verdad es que hay varios capítulos que se plantean desde el Ministerio y que no están exentos de polémica, ¿no, Belén? Bueno, yo creo que estamos hablando de una cuestión importantísima. No debemos perder de vista que no es un tema político, no es un tema al uso. Estamos hablando de la educación y siempre cuando hablamos de cualquier tema acabamos pensando en que todo está en clave educativa. Es decir, tal y como eduquemos a una sociedad, tal y como eduquemos a los niños de hoy en día, tendremos un futuro, ¿no? Tendremos una población adulta dentro de unos años. Por lo tanto, es un tema mucho más importante de lo que nos parece, más allá de los asuntos polémicos y de los asuntos políticos. En segundo lugar, yo diría que seamos serios. Tú lo has marcado al introducir el tema, Maya. 7 leyes educativas. Es la séptima reforma en un periodo democrático bastante joven como es el nuestro. O sea, esto es impensable en otros países europeos donde la educación ha sido, yo creo que bastante más firme desde el principio. El hecho de que haya habido tantos bandazos ya nos dice que no estamos acertando, eso de entrada. Y en tercer lugar, yo también diría que piensen un poco en racionalizar. O sea, a mí me parece estupendo que hagan exámenes, que amplíen los horarios, porque ya está hablando también de ampliar los horarios de las materias troncales, incluso que se peleen entre autonomías por quién tiene más poder a la hora de decidir los temas, los asuntos y las prerrogativas para escoger los contenidos. Pero pensemos en racionalizar. Estamos hablando del país, España es el país de Europa que más horas dedica a los estudios, a las horas lectivas y que más tareas tiene cuando salen. Más fracaso escolar cuando salen de clase después de estar un montón de horas en el aula, que es estupendo. Tienen muchísima tarea, más que otros europeos, más que los americanos, y el fracaso escolar es mayor. Algo está fallando. Efectivamente. Bueno, recientemente recibíamos esos datos, desde luego muy desasosegantes de nuestro país, ¿no? Con un nivel de fracaso muy considerable. Una nueva reforma educativa, ¿cómo la ves, Maite? ¿La ves necesaria realmente? Sí. Necesaria lo es. Lo que ocurre es que yo pienso igual que Belén, que estamos dando muchos bandazos y al final no estamos obteniendo los resultados que se persiguen. En este país, como en cualquier otro, debería haber un pacto para la educación. Es decir, que esté el gobierno que esté, tengamos la misma ley de educación y no vayamos cambiando cada X años según el color del gobierno que esté, el gobierno de turno, porque estamos viendo lo que pasa. Fracaso escolar, somos los que peores notas sacan los niños, en fin, yo pienso que ahí sí que se tenían que poner de acuerdo los políticos, como en tantas otras cosas, pero bueno, en este caso también especialmente, y bueno, pues eso, establecer un gran pacto educativo que nos sirva por lo menos para muchos años, porque es que al final no sabes muy bien, sobre todo si te toca a un niño en determinada edad que ha tenido que pasar por un sistema y a continuación le han cambiado al otro. Eso yo creo que nos ha pasado prácticamente a todos, ¿no? En cualquier nivel educativo. Las familias, ¿no? Claro, es que desconcierta. Claro. Lo cierto es que en encuestas, como decís, estamos en los niveles más bajos, pero ya en lo básico, en materia de comprensión lectora o de matemáticas más básicas, etcétera. Yo el otro día echaba un vistazo al proyecto de ley, de esta nueva ley orgánica, y me sorprendía mucho, aparte de toda la polémica, como comentaba Belén, y todos esos puntos que quizás son más polémicos, más discutibles, el hecho de que en la propia exposición de motivos es una ley orgánica muy orientada a mejorar las habilidades y las competencias de los estudiantes de cara a su futuro profesional, al trabajo.
educativo, que a mí me parece fundamental y muy importante, por supuesto, pero creo que en niveles básicos de educación, en edades más pequeñas, tenemos que sembrar en un terreno que se iguale, que es muy importante prepararse para trabajar, por supuesto, pero yo luego veía esos datos de encuestas, ¿no? En cuanto, como os decía, ¿no? A comprensión lectora, a matemáticas básicas, que estamos por debajo de la media, decía, bueno, vamos a igualarnos a todos, vamos a construir entre todos lo básico y luego ya los niños ya verán hacia dónde quieren ir, hacia qué trabajo se van a desarrollar o qué van a orientarse, ¿no? Pero creo que es básico esa modificación, como comentaba Maite, pero desde lo más básico, desde el principio, ¿no? Claro, porque ¿por qué existen esas desigualdades en torno al fracaso escolar entre comunidades? Por algo es, ¿no? Si cada comunidad va a su aire, pues lógicamente al final en unos se esfuerzan más, en otros exigen menos, en otros exigen más y al final hay una desigualdad. Somos España, ¿no? Todos deberíamos partir de esa base, como decía Ana Belén, y luego efectivamente ya ¿Tendría que haber contenidos comunes similares de alguna manera? Sí, eso es muy importante. Lo que no podemos estar es cada uno por provincias, por comunidades, escogiendo qué queremos que estudien nuestros niños, cuando todos pertenecen a un plan global y estamos todos, querámoslo o no, dentro del mismo país. Por lo tanto, es necesario que existan unas materias comunes y unos contenidos globales. Hablan ahora de ampliarlo hasta en un porcentaje de un 55%, de un 60% en algunas materias. Yo creo que es necesario, Amaya, para de alguna forma mitigar la fragmentación tan grande que estamos viviendo ahora con el asunto del nacionalismo, en fin. Eso es una cuestión política, pero yo iría un poquito más lejos y yo, fíjate, pediría, ahora que se está revisando la ley y que es probable que se amplíen contenidos, que se revisen materias, yo pediría también que se piense en las formaciones concretas en asuntos que no se han tenido en cuenta hasta el momento. Por ejemplo, la inteligencia emocional. Se habla de matemáticas, se habla de historia, se habla de, en fin, conocimientos naturales, sociales, las de toda la vida. Está fenomenal, las troncales deben existir, pero se ha descuidado durante muchos años algo que es fundamental. Evitaríamos fracaso escolar, evitaríamos problemas de delincuencia, evitaríamos inseguridades que a veces en casos extremos llevan al suicidio y a la depresión, males tan endémicos en nuestra sociedad, Amaya, si fuésemos capaces de inculcar una base de inteligencia emocional, saber cómo manejarnos frente a la vida. Eso no existe a día de hoy. Un poco educación por competencias, ¿no? Exactamente. Ver que cada niño en qué destaca Talento, más. Es que el mayor error capacidades. es creer que la educación es solo enseñar materias. La educación es mucho más que enseñar matemáticas o lengua o un idioma. Va muchísimo más allá. Y además, y yo también ahí añado un punto más, el tema de la educación en el colegio, pero la educación empieza en la familia. Es la familia la que tiene que responsabilizarse de la educación de sus hijos. No se trata de digamos, echar niños al mundo y luego decir, bueno, los aparco en el colegio y ya les enseñarán, ya les educarán. No, para nada. Y por tanto, además, esa unión que tiene que haber, ese entendimiento entre colegio y familia, yo creo que es fundamentalísimo. Fundamental. Y además es muy importante la homogeneización de materias hasta cierto punto y de contenidos, porque nos debe unificar como país a la hora de hablar de educación de un Estado, pero también es muy importante individualizar los resultados. Es decir, no se puede exigir a todos lo mismo. Se ha visto que en parte el fracaso escolar reside en que les exigimos a todos igual y cada niño es diferente. El talento de cada cual no tiene nada que ver con respecto al otro. Por lo tanto, también miremos en conjunto, pero también en individual. Esto sería, yo creo que un poco a tener en cuenta ahora que se están revisando las cosas, ¿no? Sí, se trata de aprender un poco de todo el bagaje que llevamos y de todas estas 7 leyes y de la sociedad actual, ¿no? Para incorporar lo que dice Belén y que sea bueno para los niños también. Pero yo algo que también, tú antes hablabas de que somos el país que tiene mayor número de horas lectivas, que tienen que hacer mucha tarea los niños, pero yo creo que hasta ahora creo que mucha parte de que se tenga ese fracaso escolar ha sido que se está educando a nuestros hijos, digamos, por lo bajo. Es decir, no se les exige demasiado esfuerzo. Tenemos demasiada consideración con ellos, a ver si me explico. Y no es que esté diciendo que haya que meterles muchas más horas de estudio, no. Pero sí que, bueno, no es mi niño, pobrecito mi niño, que tiene muchas tareas, que tiene que estudiar mucho y, bueno, ¿para qué necesita tanto, no? Entonces, yo creo que hay que educar también en no sé, en el esfuerzo, la responsabilidad a los niños. Para eso, bueno, no sé, digamos que doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán de estos temas y sabrán cómo hacerlo, pero creo que eso también es muy importante, ir elevando un poquito el nivel, porque es que si no... Sí, porque además... Bueno, dejamos, por cierto, perdona, Ana Belén, el teléfono a disposición también de los telespectadores si desean participar en este debate o en esta tertulia en torno a diversos temas en materia educativa. Nuestro teléfono es el 948 13 82 00 y siempre
siempre a disposición, por supuesto, de todos ustedes, si quieren participar desde su casa o desde su lugar de trabajo, ¿por qué no, no, Ana Belén? Sí, no iba a decir que si no corremos el riesgo de crear pequeños déspotas que al final solo tienen derechos y no responsabilidades, ¿no? Eso sí. También en Qué materia difícil, educativa ¿no? de Qué todo. equilibrio, fíjate la cantidad de cosas que hemos dicho y somos solamente 3 profanas en la materia, opinamos como madres, como periodistas, como abogadas, pero es un tema complicadísimo, ¿no? La base de toda una sociedad, o sea, por favor, señores políticos, esfuércense en hacerlo muy bien, porque nos va mucho en ello, ¿no? O sea, quizá apelar a la responsabilidad en último extremo y dejarse asesorar por las personas que quizá puedan aportar algo y que sepan, no solamente pensar en el interés particular de cada partido, de cada político, ¿no? El partidismo Claro. aquí es un craso error, creo yo. Sí. Bueno, y seguimos adelante con otros temas que también nos llevan de alguna manera. La semana pasada nos centramos en el marco parlamentario. La mayoría de los grupos dijeron no al planteamiento que hacía el Departamento de Educación, que dirige el consejero José Iribas, en torno a una forma de financiación de los libros de texto diferente, ¿no? Hablamos de la gratuidad o no de los libros de texto o de la subvención en función de las rentas para la adquisición de esos textos obligatorios. En principio, pues no se van a llevar a cabo los cambios que planteaba el Departamento de Educación y en principio, pues bueno, se mantiene la gratuidad, por decirlo de alguna manera, ¿no, Maite? Sí, yo voy a dar mi opinión personal, ¿eh? Yo pienso que eso de los libros gratuitos para todos, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Yo pienso que en función de la renta, cada familia, o en función también del número de hijos que tenga, debería recibir una cantidad, y con esa cantidad que compre los libros, una especie de beca para libros, ¿no? Que eso ha existido toda la vida para los universitarios, sobre todo. Yo recuerdo en mi época había una beca especial solamente para libros, ¿no? Entonces, yo creo que es así, porque el que tiene, que pague los libros. ¿Por qué no los va a pagar? Y los que no tienen, bueno, pues en función de esa renta, que les den una ayuda, una subvención, y que con eso compren los libros. Porque este sistema que hemos tenido, que tenemos actualmente, ¿no? De, digamos, heredar los libros, ¿no? Toda la vida se han heredado libros, pero de hermanos mayores a hermanos más pequeños. Así es. Pero es que al final el alumno, y me imagino que al profesor le pasará lo mismo, esos libros todos que hemos estudiado, sabemos lo bonito y lo bien que viene para estudiar, subrayar el libro, pintarlo, y eso no lo pueden hacer, porque claro, si esos libros tienen que pasar a otros niños, tienes que tener especial cuidado. Y lo que también dicen algunas asociaciones de padres, los cuadernillos, los famosos cuadernillos, eso hay que comprarlo siempre. Porque Es decir, que la una- gratuidad es relativa, ¿no? es relativa, sí. efectivamente, ¿no? Entonces, yo pienso que la mejor solución sería esa, en función de la renta, bueno, pues dar una determinada cantidad a la familia y que compre los libros. Y el que tenga suficiente dinero, pues que compre los libros y punto. Yo creo que Maite tiene mucha razón, en parte yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Diría una cosa buena y una cosa menos buena de esta ley, de esta manera de actuar del gobierno en la que estamos ahora mismo inmersos y como bien decías que se va a mantener. Por una parte, lo bueno es que yo he visto a mis hijos y creo que muchos niños por primera vez en mucho tiempo cuidar los libros como nunca, porque con eso de que los tienen que devolver y que si no te van a poner una nota y tal, pues es cierto que se han acostumbrado a cuidarlos más que si fuesen propios. Esa es la parte buena. La parte mala, como bien dice Maite, es que quizá están más constreñidos a la hora de utilizar el libro. Y la parte que yo creo que hay que revisar es el hecho de concederles a todos lentejas para todos. Vamos a ver, esto nació en un momento en el que las cosas iban muy bien, teníamos dinero para todo y se decidió apoyar a las familias a la hora de adquirir los libros de texto. Estupendo, cuando hay dinero, adelante. Pero en este momento en el que estamos viendo que hay muchísimas necesidades de primer orden, quizá hay que revisar esto, ¿no? Y efectivamente dárselo a los que no llegan a una renta mínima y apoyar a las familias que lo necesiten de una forma extraordinaria. No tiene mucho sentido, ¿no? Seguramente hay cuestiones más perentorias a la hora de decidir a dónde van unas partidas presupuestarias. Sí, Ana Yo Belén. estoy de acuerdo también con Maite y con Belén en cuanto a que debería verse la renta de las familias, el número de hijos, y también en cuanto dice Belén, en cuanto a los libros, ¿no? El hecho de pasarlos y demás. Pues yo guardo todavía libros de cuando estudiaba, y no solo porque me gustaran para estudiar y los subrayar y demás, sino porque había libros realmente estupendos. Bueno, como lo sabrá ahora, ojo, Sí. Aparte que también, como dices, lo de los cuadernillos, al final hay que comprarlos, con lo cual, ¿no? De la otra forma, quizás en el mismo libro teníamos ambas cosas. Entonces estoy de acuerdo con vosotras. Bueno, planteamiento en relación con los libros de texto y saltamos de un tema a otro en materia de educación y en este caso no tanto afecta afortunadamente a Navarra o en este caso también a España porque nos fijamos en Inglaterra. Algunas escuelas británicas han ofrecido medios anticonceptivos
a niñas a partir de los 13 años y hasta los 16 años, ¿no? Es una información que ha publicado un diario británico y que, bueno, también ha hecho pues, bueno, soltarse las alarmas, como se suele decir, ¿no? Llamativa noticia, desde luego, ¿no, Belén? A mí me ha llamado muchísimo la atención porque creo que es una cuestión, primero, que aquí no la hemos visto nunca, ¿no? O por lo menos no tenemos noticias. Segundo, que nos informe a los padres de una cuestión tan significativa. Y tercero, lo que subyace, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir una noticia así? Pues que hay niñas que con 13, 14 años ya tienen relaciones sexuales de forma ordinaria, estable, incluso continuada en el tiempo, para requerir, solicitar, necesitar un método anticonceptivo de esta índole. A mí me parece una cuestión que tienen que revisar los ingleses, que tendrían que revisar todas las sociedades, y luego ya, por no entrar en cuestiones morales y en cuestiones legales. Ana Belén tendrá más datos al respecto, pero creo que hay que pensar también que estamos hablando de niñas. O sea, no olvidemos que estamos hablando de niñas de 13, 14 años. O sea, es que ni siquiera estamos hablando de jóvenes de 17, 18 o de 16, es que son de 13, 14 bueno, y además años. en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, ¿Qué yo creo sentido tiene que de esto, ¿no? esa noticia también lo curioso es que haya sido los colegios los que estén dando el anticonceptivo, porque aquí es cierto que la mayoría de edad médica, digamos, está en los 16 años, no en los 18 tampoco, con algunas excepciones, ¿no? Y de hecho las relaciones sexuales consentidas con adultos se pueden tener desde los 13 sin que sea delito. Es decir, ahí hay un periodo, hay un corte de edad entre los 13 y los 16 en los que una niña puede tener relaciones sexuales consentidas con un adulto hasta los 16, etcétera, ¿no? Pero lo habitual, o lo que aquí al menos pasa, es que la persona vaya al centro de salud, no los colegios. A mí lo que me ha extrañado de la noticia es que hayan sido los colegios los que se hayan inmiscuido ahí por medio y hayan facilitado... Sin que lo supieran los padres. Claro, Claro, Efectivamente. da la sensación como si fuese algo concertado más allá del colegio, porque es cierto que es una de las zonas de Inglaterra, allí donde Portsmouth, toda esta zona Bristol, donde más embarazos en adolescentes se estaban dando. Ha bajado un poquito el número, pero aún así, por lo visto, es una sociedad, yo no sé si permisiva, donde esto está ocurriendo con cierta frecuencia, y como si hubiesen decidido atajarlo por su propia mano los colegios, supongo que también con el apoyo de los ayuntamientos, ¿no?, de los gobiernos del entorno, pero aún así a mí me llama muchísimo la atención y me parece una cuestión de verdad que a tener muy en cuenta, revisar, y por supuesto que los padres tendrían que tener algo que decir, ¿no? Claro, y aquí lo que subyace también en el fondo, como bien decías tú, es, y te echas las manos a la cabeza y dices, bueno, ¿qué pasa? Que lo normal a los 13 años es tener relaciones sexuales. ¿Es lo habitual? ¿Es lo normal? Pues yo no lo veo normal. Entonces, claro, ahí volvemos al tema de la educación. Claro. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos, bueno, no sé, no sé si los padres hablan o no de sexo con sus hijos, pero realmente hay muchos padres que tienen miedo a hablar de sexo con sus hijos, o no saben, o no quieren, o no lo sé, y suelen preguntar muchas veces. Supongo que a los psicólogos les preguntarán continuamente, ¿cuándo tengo que hablar de sexo yo con mis hijos? Bueno, pues yo creo que desde pequeñitos, es decir, al nivel que les entiendan, pero los niños empiezan a hacer preguntas tan tontas como el niño, mamá, el niño, mi hermanito que está en tu tripita, ¿cómo ha entrado en tu tripita? ¿No? Sí, sí. Claro, ¿cómo le vas a explicar? Pero bueno, sí que puedes dar una respuesta que el niño, bueno, pues lo entienda, ¿no? Pero, y que lo vean como lo normal, lo más normal, pero siempre en función no sé, de que haya un cariño entre la pareja, de que el amor esté por medio, y desde luego de que lo normal a los 13 años, yo ahora ya no es jugar con muñecas, evidentemente, y tampoco vamos a querer eso y a decir eso, pero vamos, no sé, salir ya por ahí a los 13 años, dedicarse a tener relaciones sexuales, pues es que no lo veo. Bueno, la verdad normal. es que aunque no lo teníamos previsto, esto yo creo que nos conecta, ¿no?, de alguna manera con el debate que hubo en este país la semana pasada, ¿no? Si se puede comprender, ¿no?, que se puedan aceptar relaciones sexuales de una persona mayor con una niña de 13 años, ¿no? De alguna manera nos ha unido un tema a otro, ¿no? Tiene que ver, creo que también es noticia de hoy, que ha disminuido en torno a 3 años en todo el planeta la edad de la infancia. No sé si habéis leído una noticia que decía que antes, hasta los 13 años, se consideraba que los niños y las niñas eran infantes para pasar a otra etapa, que era la adolescencia, y sin embargo que ahora, en torno a los 10 años ya, en algunos países, incluso antes, ya se consideran los niños adolescentes. A mí me da una pena tremenda, porque anda que no hay años para ser adolescente, joven, adulto. Fíjate tú, con la edad que se tiene hoy en día y la esperanza de vida en torno a los 80, 90 y hasta 100 años. Pero qué pena tan grande quitarles esos años de inocencia, de disfrutar.
¿Por qué esa prisa, no? Y volvemos otra vez, fíjate, no solamente a ese asunto del que tú hablabas, Amaya, que ese asunto concreto de si la chica tenía o no tenía una edad para tener relaciones sexuales, sino al asunto de la educación, en función de lo que estemos sembrando y de cómo toquemos estos temas en casa, que es fundamental, lo decía Maite, tendremos luego una edad u otra para establecer relaciones sexuales, entrar en la adolescencia o ser capaces, ciudadanos capaces de sacar adelante un país en crisis, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día. Así es. Es que tienes que ver también que es más sencillo para atajar, o que no es que es más sencillo, sino que hay que hacer para atajar unos embarazos no deseados. Dar la pastilla, también dar educación, dar formación y dar todo, ¿no? Estamos enlazando temas. Claro, si tú a una niña de 13 años le das un preservativo o le pones un método anticonceptivo, estás diciendo, bueno, pues te lo pongo porque puedes tener relaciones sexuales, es lo normal. Ahí es a donde yo voy, que es que eso es lo que hay que quitar un poco de la cabeza, ¿no? Que no es lo normal. Casos se dan, evidentemente, y se han dado siempre de otra manera, pero... Pero hablábamos también un poco antes de los pequeños déspotas, ¿no? Yo esta mañana me reía viendo la televisión, hay un anuncio para niños que me ha llamado mucho la atención, un anuncio para niñas pequeñas, para estas navidades, de unas cajas, creo que son unos cofres, que la canción dice a las niñas, porque es de algún, tienes derecho a tu intimidad. Ya la veréis, pero un juego de niñas rosa con corazones, vamos, ni siquiera 13 años, ¿eh? Claro, y la canción muy pegadiza habla de que tienes derecho a tu intimidad. Fíjate Obviamente, a ver, claro que los niños sí, tienen derecho a la intimidad, pero vamos. Pero cuidado, a ver, con mayúsculas o con minúsculas, ¿no? Esa sería la Claro. diferencia. Y esto que decía Maite es muy importante, ¿no? O sea, la sensación que tenemos también de que los niños dejan de serlo en un momento dado y que al final tenemos muy claro con la importancia de la educación, cuando hablamos del tercer mundo, y en esto sí que se ha avanzado, tenemos muy claro que en vez de darle dinero a una persona que está en una aldea en África, lo que haces es enseñarle a sembrar. No sirve de nada comprarle el alimento de hoy, porque mañana va a tener hambre. Le ayudas a sembrar sus propias simientes, sus propias plantas, para que sepa alimentarse y sea autosuficiente. En esto es lo mismo. No sirve de nada darle una pastilla a una niña ni insertarle no sé qué sistema anticonceptivo. Enséñale a gestionar su propia sexualidad, su propia intimidad y a tener una autoestima basada no en las relaciones sexuales con un chico o con un hombre, sino en sí misma y en el respeto que tiene a su propio cuerpo, ¿no? Y a su propia persona. O sea, es así de sencillo. Apliquemos lo que ya sabemos en otros ámbitos al tema de la sexualidad. Bueno, pues múltiples cuestiones, desde luego, respecto a la educación, pero sí que es cierto que llama poderosamente la atención cómo a través de los mensajes publicitarios que tan directamente llegan, ¿no? a las personas, se habla de derecho a la intimidad de una persona, bueno, porque realmente es una infante, ¿no? Como decía Belén, ¿no? A verdaderas niñas. Y es cierto que el debate de la pasada semana que sigue, ¿no? en nuestro país, pues es realmente si tener 13 años es una edad suficiente como para que se pueda aceptar una relación consentida con una persona de 40 años, ¿no? Todos nos estamos fijando en Albacete, en todo lo que sucedió, en la terrible noticia, y bueno, es para poner casi el grito en el cielo, ¿no? Como una persona en su sano juicio, si es así, puede querer o desear, en este caso, ¿no? Una niña de 13 años, y como una niña de 13 años acepta también una relación con una persona que le supera pues muchísimos años, su padre, ¿no? vamos. Que puede ser su padre, efectivamente, ¿no? En ese caso yo creo que estamos hablando de una relación tóxica, ¿no? Una de esas relaciones desequilibradas, extrañas, enfermizas, incluso que se dan de vez en cuando, ¿no? Que saltan a la palestra porque ha llegado a último extremo de acabar con la vida de la chica y del mismo, pero no es ni mucho menos lo habitual, ¿no? Yo creo que era una persona, el hombre dependiente, enfermizo, que se encontró con una chica, pues que por la educación, que ahí pues habría que buscar raíces, ¿no? O porque ella tenía una autoestima basada en lo que no la tenía que tener, o por una precocidad excesiva. En fin, yo creo que ahí a la niña de alguna manera no la podemos juzgar porque no está preparada para ser juzgada, porque no es una adulta, y precisamente eso la exime de muchas responsabilidades que hoy le están intentando colocar, ¿no? El que es un adulto hecho y derecho es el caballero que se metió en un berenjenal que no le correspondía y que tenía que haber tenido la madurez suficiente para salir de una dependencia. Ojo, ya hablaríamos de problemas psiquiátricos, psicológicos, etcétera, etcétera. No es, yo creo que no es a tener en cuenta, es una excepción a la norma. Efectivamente, pues seguiremos hablando de estos asuntos que nos interesan a todos, desde luego, porque unas personas porque quizá están en esa situación, con hijos preadolescentes, como puede ser el caso, por ejemplo, de Belén, ¿verdad? No tanto así el de Ana Belén, y Maite, que ya tiene experiencia ya y de sobra, ¿verdad? Con una hija ya mayor, ¿no? Y adulta, exactamente. Bueno, pues interesante, sin duda alguna, vuestro punto de vista. Muchísimas gracias, Belén, Ana Belén y Maite, por vuestra compañía
y vuestra experiencia. Hacemos una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y seguimos con otros temas. Bueno, pues continuamos en Me Importas Tú y no se muevan del sofá porque a continuación vamos a venir hasta aquí, hasta Tudela, al restaurante L&L, para enseñarles una receta riquísima con su propietaria, con Lola Gil. Lola, cuéntanos, creo que nos vas a hacer un primer plato, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, Merche, cariño. Nada, pues mira, yo he pensado en un plato de otoño, ¿eh? Me gusta mucho la cocina de mercado y lo que he pensado para vosotros, para todos vosotros, es una cremita de calabaza con unas setitas. Le vamos a poner un toque oriental con un poquito de soja, unos trigueros y un poquito de foie. Pues no se muevan porque enseguida les contamos los ingredientes y cómo se hace esta receta.